Así que vamos a tratar de avanzar. Sabemos que ese avanzar no es solamente externo, sino que en realidad el verdadero avanzar es interno. Estamos viviendo en una época, ya todos claramente lo estamos notando, una época bastante convulsa, de conflictos, crítica, y realmente ese avanzar lo tenemos a nuestra disposición. Es decir, digamos que hay orientaciones que corresponden con la verdadera enseñanza gnóstica. Sabemos que la gnosis no solamente está dentro de lo que nosotros conocemos, la gnosis es eterna, la gnosis está en todos los grandes mensajes de los distintos guías que ha tenido la humanidad. Entonces, vamos a tratar en este tema, a través de ciertas citas de las Escrituras, encontrar el sentido, las señales que puedan orientarnos. Yo creo que ya todos tenemos una cierta comprensión y vamos a entender muchos de los mensajes que nos dan. Por lo tanto, no voy a especular mucho. Vamos a leer textualmente y algún que otro comentario sí que podemos hacer, precisamente para no salirnos del hilo correcto de lo que debería ser. Para empezar, diríamos eso, que la enseñanza, la guía, las señales, siempre las vamos a encontrar dentro de los grandes maestros de la humanidad. Nosotros aquí puede que lo tengamos más o menos claro en cuanto a qué fuentes debemos referirnos, pero bueno, si lo tenemos que extender, o si hay personas que igual no llevan tanto tiempo, toda esa cantidad de libros de autoayuda, de pseudoesoterismo, que están por doquier y que pretenden ser un poco los que nos orienten y nos guíen, realmente no van a ser. Es decir, se requiere esa objetividad en el conocimiento, se requiere el que lo da lo haya transitado realmente él. Y nos vamos a centrar sobre todo en la enseñanza de Jesús, evidentemente, a través de las Escrituras, pero si no fuera por la luz que nos ha dado la enseñanza del Maestro Samael, nosotros no la entenderíamos. Además de que tiene un léxico, que es verdad que es un léxico antiguo, pero el contenido al que debemos acceder, el que nos abre la puerta, es el Maestro Samael con su enseñanza. Él es el que, digámoslo así de una manera simbólica, y estaba escrito, ha hecho sonar la trompeta del conocimiento para aquellos que realmente quieran entenderla en estos tiempos. Su labor fue doble. Por un lado, evidentemente, guiar a todo ser humano que realmente así lo entienda y lo comprenda, pues para poder librarse de todo lo que nos apesadumbra, todo lo que nos hace infelices, todo lo que nos preocupa, que está en el interior de nosotros mismos, ya lo sabemos, pero también como avatara, como guía, finalmente de estos tiempos, arrojó luz, previniendo de todo lo que habría de acontecer, que es lo que ya está aconteciendo. Entonces, la enseñanza hoy en día la tenemos adaptada y tamizada para nuestro entendimiento, por eso tenemos toda la obra del Maestro Samael. Antes de empezar con algunas de estas escrituras o sentencias, ya veréis que nos vamos a valer básicamente de unas alrededor de 18, 19 frases contenidas en lo que es esa parte igual conocida para nosotros, que es el sermón profético de Jesús. Igual no nos suena tanto, no lo hemos leído, pero realmente ahí es donde hay, digamos, anotaciones científicas. Es impresionante cómo matemáticamente ya hace 2000 años, más de 2000 años ya, se vieron qué cosas iba a padecer la humanidad, pero lo más interesante, lo vamos a ver, es qué debemos hacer nosotros. Y esto es un mensaje como de esperanza. Este tema hay que tenerlo con cuidado porque de ninguna manera nos puede llevar a un pesimismo, ¿no? A abatirnos, a decir que no tenemos nada que hacer, sino todo lo contrario. Tenemos que seguir adelante. Esas profecías no podemos
de alguna manera nosotros prefijarlas, especular con ellas, fantasear. Las profecías no se deben de tomar a la letra muerta, no deben ser fanáticas. Por eso nosotros tenemos la enseñanza gnóstica, que es así, realmente nos va a hacer que accedamos al contenido real de esas profecías, olvidando todo temor, olvidando toda preocupación que realmente siempre nos va a lastrar lo que realmente tenemos que hacer. Vamos a empezar con la profecía de Daniel, el profeta, evidentemente. Y esta profecía sobre los tiempos del fin es muy categórica y muy clara, lo vamos a ir entendiendo, cuando dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Justo en estos tiempos del fin, sea más reconocido o menos reconocido, en realidad es poco reconocido, el mensaje que puede hacer que esa humanidad comprensiva pueda despertar del polvo de la tierra, estalla. Y los que no despierten, evidentemente, continuarán sumergiéndose más y más en esa confusión intelectual, superficial de la vida que en determinada manera ya conocemos todos, la estamos viendo por todas partes. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mucho ha corrido desde aquel tiempo, la ciencia ha mucho aumentado. Él cierra las palabras por su tiempo, después se han vuelto a abrir. Y ahora es cuando nosotros estamos en el camino de retomar esa enseñanza que estaba escrita. Realmente estamos en los tiempos del fin, pero estamos ya, digamos, en la parte final de los tiempos del fin. Eso es algo que de alguna manera ya se está visualizando, no solamente por nosotros igual, sino por en general todo el mundo, ¿no? Eso se refiere a un juicio, digamos, colectivo de la humanidad. La humanidad, en lo interno, está siendo valorada y escogida. Cada uno de nosotros tenemos, por así decirlo, un proyecto, digámoslo así, una promesa de cumplir, a la cual, en definitiva, trataríamos de no defraudar. Ese tiempo del fin ha sido nombrado de muchas maneras: el juicio universal, el día del juicio, el día de la ira o el fin del siglo. En realidad todo se refiere a lo mismo. Todo se refiere a esa selección que ya se empezó a establecer desde los años 50, y más claramente desde los años 60-62, cuando empezó la era de Acuario. Esa selección que, entendiendo que una cuestión es lo físico y aparente y lo que vemos, pero que la realidad es lo que está en nuestro interior y lo que podamos llegar a ser en nuestro nivel de ser, eso se gestiona siempre desde arriba hacia abajo. Cuando algo se da ya en el mundo físico, material, previamente ya se plasmó en los mundos superiores. O sea que prácticamente hay poca vuelta de hoja cuando algo ya se ha manifestado. Entonces todo esto, esa separación, esa selección, fijaos lo que decía Mateo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Sociedades antiguas serán mucho menos artificiales que la nuestra, pero yo creo que esta simbología de ovejas y cabritos, en definitiva, todos lo entendemos bastante bien, Y esto, como decía, que viene primero prefijado de arriba, es que primero hubo una gran batalla en el cielo, escrito y pronosticado en el Apocalipsis. Hubo una gran batalla
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta primera gran batalla en el cielo, capitaneada por Miguel, lo que hizo fue hacer descender esos ángeles rebeldes, esos comandantes que de alguna manera se rebelaron contra la divinidad, encarnados a la tierra. Ese es el primer paso, esa es la primera gran batalla. Pero el maestro nos habla de que hay, por lo menos hubo dos, e incluso habla de que habrá otra tercera. Dice que esta primera guerra de los cielos sobre la que hemos leído se produjo en la antigua Arcadia. Ahora, en 1950, sucedió la segunda gran batalla del cielo. En la primera, el dragón y sus huestes fueron arrojados del cielo a la tierra. En la segunda, Yahvé y sus demonios fueron encerrados en el abismo. En la primera encabezaba los escuadrones de la luz, el Logos Michael. En la segunda los encabezaba el Logos Samael. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se pasa ese episodio kármico tan difícil mundial, se esperaba que hubiera un ambiente propicio, abierto para el desarrollo de la nueva era que había de acontecer, previo paso a esos tiempos finales. Sin embargo, no había ninguna luz de esperanza. Esos ángeles rebeldes que pululaban todavía por ahí hubieran hecho totalmente imposible ese espacio de progreso para la humanidad y para aquellos que después van a ser seleccionados. Entonces, la Gran Logia Blanca, digamos que encomendó al Logos Samael aquellos que fueron primeramente encarnados en la Tierra fueran llevados a las infradimensiones. Esto que sucedió para esos grandes comandantes, esos grandes generales, esos que encabezaban y que hubieran hecho imposible toda luz de esperanza, en realidad eso no quiere decirse que hubieran quedado todavía por ahí algunos peones negros, algunos ya un poquito decapitados, un poquito desorientados, pero que todavía es verdad que han hecho y ahora están todavía tratando de desarmonizar e incordiar el ambiente en el que nos encontramos, pero ya sin ese encabezamiento. Aunque estamos hablando de que la batalla en los cielos primero se desarrolla en las dimensiones superiores, pero el campo de batalla al final, donde todo se centra, es en la tierra. ¿Por qué? Porque, y esto es trascendental en el sentido de que por lo que trabajan unos y otros es por nuestras conciencias, por nuestras almas. Es así de claro, ¿no? Es decir, la Gran Logia Blanca y digamos la labor de los maestros es tratar de elevar esas almas, esas conciencias de forma digamos difícil, porque no es algo sencillo, pero los contrarios están tratando de tirar de toda esa humanidad y lo están consiguiendo en forma cada vez más y más degenerativa, involutiva, en sus valores, en qué conciencia pueden tener en un momento determinado. O sea, fijaos que no luchan, aunque nosotros veamos en realidad que parece que por aquí se mueve la cuestión material o la cuestión de dinero, las cuestiones físicas, tridimensionales, pero en realidad se trabaja por las conciencias. Toda la vida, desde que se inició y todo su desenvolvimiento, tiene como única finalidad la autorrealización del ser, el despertar de la conciencia. Lo demás es estar en algo engañoso, como dice el texto del Apocalipsis, de que la principal herramienta que utilizan es el engaño, tratar de seducirnos, de dispersarnos la atención, etc. Y de esa manera vamos restando esa concentración de energías que sí que nos podrían llevar a un fin determinado, ¿no? Existiendo esos elementos, digamos, por ahí negativos, tenebrosos, el maestro Samael, hay un capítulo que es aconsejable leerlo, en este libro, en el Cristo Social, el capítulo 9,
que es muy interesante, donde explica que hay un plan, digamos, para tratar de llevarse a las humanas conciencias en el sentido degenerativo. Fijaos como el título del capítulo, y es bastante significativo, es Las grandes sociedades anónimas. Comienza el capítulo de esta manera: desde la noche profunda de los siglos existe la hermandad del delito, la fraternidad tenebrosa. Quien haya estudiado los protocolos de los sabios de Sion comprenderán los planes y proyectos de la fraternidad tenebrosa. Esta tiene su programa de acción y sus vínculos humanos de expresión. Bueno, existen por ahí unos libros, evidentemente, que algunos han podido leer, otros no, en los que sí se denota un claro plan ancestral desde hace mucho tiempo, que en realidad no va encaminado a la liberación de las conciencias de los seres humanos. Pero lo interesante de esto es que también tiene, evidentemente, sus vínculos humanos. Sin eso no podrían trabajar. Peones que están repartidos y que tratan de ejecutar ese plan. En relación con este capítulo 9 del Maestro Samael en el Cristo Social, habla de las grandes sociedades anónimas. No habla de pequeñas empresas, de medianas, pero sí que es verdad que hay una serie de grandes multinacionales. Hay muchos estudios por todas partes de universidades en los que esas grandes multinacionales en realidad son los que ejercen el poder de facto por encima incluso de los gobiernos. Nosotros vamos a votar, esto lo dice el Maestro Samael en este capítulo, y vamos muy ufanos, pensando que realmente nosotros con eso vamos a cambiar las cosas. Pero él habla de que ellos, con sus ejércitos de gabinetes jurídicos y de todo tipo, les da igual. En realidad ellos presionarán, y hay un estudio de que alrededor de 500, las mayores 500 multinacionales tienen unos beneficios superiores incluso a los de Estados Unidos o a los de la Unión Europea. Es decir, pueden pelear en igualdad o a veces en superioridad de condiciones. El Maestro Samael aclara de que no es con violencia, no es atacándolas, no es combatiéndolas físicamente como se va a liberar esa batalla, sino que se nutre precisamente de la dormidez de las conciencias humanas, sino que en realidad él dice que es tan sencillo, aunque hay que tener una gran paciencia, y es la de no colaborar, simplemente, porque ellas viven del pueblo, ellas viven de la gente. Lo único que quieren son las mercaderías, el capital, el poder a través de todos esos negocios, ¿no? Entonces, esto entendamos que no es una lucha externa la que nosotros debemos librar en estos tiempos de fin. Una aclaración que viene muy a este momento y es importante es que en una entrevista en el año 76 al Maestro Samael, un discípulo le preguntó precisamente sobre estos protocolos de los sabios de Sion. Le preguntó sobre esos sabios y el Maestro dijo: no quiero meterme en cuestiones relacionadas con los sabios de Sion ni nada por el estilo, pero sí pienso que todos los pueblos tienen tradiciones llenas de sabiduría, ciencia, mística y arte. Fijaos qué respuesta tan inteligente. El enredarnos en todo este tipo de temas, de controversias, de peleas vanas, en realidad es un sofisma de distracción, como lo denomina el Maestro Samael. Un sofisma de distracción es pérdida de tiempo, es dedicarse a lo que podríamos, nuestras energías, a lo que debería ser enviado en otro sentido, que es en el trabajo interior. Estamos todos como estamos, pero en realidad una labor que sí tenemos que ir haciendo es la de ir concentrando nuestros esfuerzos y nuestras energías en un sentido correcto. Pero fijaos que no quiso entrar en ningún tipo de conflicto, que no vale la pena en realidad meterse con ese tipo de cosas, ¿no? Veamos esta separación también, como nos las describe Juan, cuando le pregunta a un fariseo muy dudoso, evidentemente: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces él dice que, bueno, empieza diciendo que no se le cree por sus obras, que sus obras hablan por él, pero que ni siquiera creen, o sea, no entienden, no comprenden. Pero
le dice además, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, en realidad, fijaos, nosotros no nos podemos considerar del rebaño de las ovejas, todavía no. Todavía estamos demasiado cargados psicológicamente y tenemos muchos obstáculos, muchas limitaciones, muchos impedimentos. Pero al menos vamos, en cierta medida, más o menos, siendo permeables y comprendiendo la voz del pastor. Que no la entiende todo el mundo, que no la comprende todo el mundo. Eso ya es una apertura, en realidad, a que nosotros sí podamos, si seguimos trabajando y si seguimos desarrollando la tarea del trabajo interior, podamos llegar a ser de ese rebaño que es de la parte del Cristo. Y esos, al final, no consideran propio el discurso de los otros, de los cabritos, que en realidad tiran por otros muchos pericuetos de la vida, ¿no? ¿Cuándo se produjo esta división de ovejas y cabritos? Es interesante, porque esto sí nos lo aclara el maestro Samael. Que la vida general de la humanidad se dividió en dos corrientes, desde la época de la famosa civilización ticlianisiana, que existió muchos siglos antes de que naciera Babilonia. Ya nos está poniendo cuando empezó. Desde entonces la vida humana en la tierra fluye en dos corrientes, la de las ovejas y la de los cabritos. Fijaos qué maravilla sería el que la humanidad toda fluyese en una sola corriente. El hecho de que se dividan las corrientes ya induce al conflicto, a la enemistad. Es la puerta de entrada a los tiempos del fin. Pero podríamos decir un poquito más claro ¿qué caracteriza a las ovejas y qué a los cabritos? Bueno, las ovejas, diríamos, son pro Cristo, van en relación con la enseñanza crística. Los cabritos no quieren saber nada de todo eso. Es decir, ¿qué puede interesarle a los cabritos? Pues la vida monetaria, económica, los bienes materiales, cómo adquirir fama en la vida, cómo prosperar, posición social, etcétera, etcétera. Y ellos no entienden la palabra de Cristo. La ciencia actual, bueno, ya vemos la tecnología, nos servimos de ella, pero a veces realmente nos pone esos obstáculos, ¿no? Pero sobre todo ejerce un poder hipnótico en toda la humanidad. Todos nos arrodillamos, como dice el maestro, esto es su lenguaje, pero es que es así. Todos abrazamos las señales de la ciencia moderna, de la tecnología, estamos hipnotizados. Pero en realidad la ciencia moderna, que es la que hace grandes señales y prodigios, y que es la que abandera de alguna manera todas esas actividades, que no es un personaje el anticristo, ni mucho menos, que ha de emerger por algún sitio, sino es una serie de orientaciones anticrísticas. ¿Qué quiere decir anticrísticas? Que no quieren el desarrollo de la conciencia, que no les interesa para nada la liberación del alma, la reunificación con el ser, no quieren nada de eso. Y la ciencia, torpemente, porque ni siquiera, como decía antes, conoce realmente sobre aquello, la naturaleza, sobre aquello de lo que trabaja, pues solo nos plantea un espejismo fantasioso, detrás del cual todos de alguna manera caminamos y estamos perdiendo el objetivo real de la existencia. Y una pregunta muy interesante, ¿qué podemos ir haciendo para irnos poco a poco asentando más en ese redil de las ovejas? Ya sabemos, bueno, igual algunos ya lo tienen más claros, otros no lo tienen tan claro. Hay un determinado momento de la iniciación en la que el candidato debidamente preparado puede ascender a un peldaño, una escala superior del camino iniciático, ya muy elevado. Pero a nuestro nivel podemos ir, digamos, cristalizando ya ciertos átomos crísticos. La enseñanza nos la da, por un lado, Jesús cuando habla de que hay que devolver bien por mal.
o dice en que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis discípulos. El maestro Samael lo aclara, además, digamos, mucho mejor para nuestra mente actual, cuando dice que hay que aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de los demás. ¿Quién se hace apto para realmente no enemistarse, no guardar rencor, no enfrentarse, no murmurar, no criticar de personas que igual nos vienen con actitudes no muy afectivas o no muy comprensivas hacia nosotros, ¿no? Pues solamente aquellos que realmente empiezan a verse a sí mismos, empiezan a trabajar sobre esos elementos del odio, esos elementos del rencor, esos elementos del amor propio o del orgullo, que se sienten heridos en un momento determinado y que sirven de base a que no podamos seguir, digamos, esa enseñanza de cristalizar en nosotros lo que son los átomos del logos. Si vamos trabajando en ese sentido, con esos factores internos que lo impiden, podemos ir avanzando en este camino. Pero vamos un poco a otro tema que es, de verdad, al final lo que nos interesa también, que son esas señales y cuáles son los elementos que nos pueden orientar y guiar justamente en estos momentos. Es muy importante. ¿Quién podríamos decir que es el que mejor nos podría indicar? Bueno, a esto acudimos nuevamente al consejo y a la instrucción del maestro Samael, cuando, por ejemplo, en el Pistis Sophia dice que Mateo, que es el que vamos a utilizar principalmente, según la ciencia, dice siempre cosas terriblemente divinas. Ciertamente Mateo es el apóstol de la ciencia pura. El Evangelio de Mateo da todos los datos científicos para reconocer los tiempos del fin. Según la ciencia, Mateo habla en su Evangelio científicamente anunciando los tiempos del fin en los cuales estamos ahora. Es esa actitud, es esa palabra científica, específica, el maestro nos indica que la da Mateo. Por lo tanto, vamos a centrarnos sobre todo en este sermón profético, que es el que alberga todas esas claves, señales y guías, que está en Mateo, pero que también está en Marcos, o también en Lucas, pero realmente es el maestro el que nos indica que aquel que más exactamente es Mateo, por lo cual nos vamos a centrar en él, aunque alguna anotación complementaria podamos hacer de Marcos y Lucas. Todo empieza, el sermón profético, cuando están visitando, como si ahora nosotros estuviésemos visitando una gran catedral o algún monumento maravilloso. En su momento era el templo de Jerusalén. Bueno, ahí hay algunas de las imágenes. Después de visitarlo, en el que, bueno, podemos imaginarlo, el sentir general es de qué maravilloso es esto, es extraordinario. Pues sin embargo, Jesús, en una ya premonición clarividente acerca de todo lo que debía acontecer, fijaos a dónde puede llegar un verdadero gran maestro en un instante determinado, dijo lo siguiente: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, se quedaron así como nos hemos podido quedar nosotros. Ellos, que estarían encandilados, pues de pronto les dice que no va a quedar nada de todo eso. Y eso, claro, evidentemente les puso detrás de la pista. Algo tenía Jesús que comunicarles, ¿no? Y más adelante, cuando ya se van reuniendo en el Monte de los Olivos, pues ellos aprovechan. Y entonces le preguntan a él: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Bueno, y lo primero que ya dentro del sermón profético Jesús les comunica, y ya veréis cómo es algo que se va a repetir en diversos párrafos, en diversas sentencias, es esto que les dice en primer lugar: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán que yo soy el Cristo. Bueno, el Cristo es la enseñanza de salvación, de liberación. ¿Cuántos no hay que de alguna manera buscan salvarnos?
buscan llevarnos a la vida maravillosa, de felicidad, a través de muchas opciones de la vida horizontal. Ese es el sentido de la frase inicial. Muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, es decir, yo os estoy dando la manera de salvaros, de seguir adelante, pero en realidad, que no nos engañen. La claridad de pensamiento es algo que tenemos que conseguir. Cuando se va viendo, cuando se va trabajando, evidentemente es más difícil ya que nos lleven a otros estadios y a otros lugares, puesto que en realidad uno reconoce que eso no es lo vital, no es lo fundamental, no es lo que de verdad tiene que llevarnos, que ser el motor de nuestra vida. Sí que podemos utilizar las cosas, tenemos que vivir, tenemos que relacionarnos, tenemos que conocer lo que sucede, pero una cosa es eso y otra cosa es involucrarnos completamente en ese mundo exterior. Y continúa. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto que, aunque ya lo hemos oído, pero realmente siempre viene bien volverlo a escuchar, ¿no? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Fijaos, cuando aparece la palabra dolores, es evidente que tiene relación con procesos kármicos de la humanidad. Es evidente que antes de que todo se libere, todo se esfume de alguna manera, hay que pagar lo adeudado. A nivel mundial, la humanidad tiene, por no hacer las cosas que hubiese debido hacer, en todo orden de cosas, pues tiene mucho karma. Ese karma ha de irse pagando antes de que se dé el fin del fin, por así decirlo. Entonces nosotros vemos, hay catástrofes naturales, hay guerras, rumores de guerras, pero nos dice muy claramente, y esto hay que verlo, lo primero, que nadie nos desvíe, nos extravíe, nos lleve por otros lugares. Segundo, no os turbéis. No vivamos en el alarmismo, no vivamos en el miedo, no estemos condicionados por las noticias. Todo tiene que pasar, porque es algo kármico, es algo que tiene que ver con el pago de las deudas. Nosotros tenemos nuestro karma personal, allá donde vayamos, nosotros lo vamos a llevar. Tenemos nuestro karma familiar, todo esto ya lo hemos visto más o menos en la lección que toca sobre el karma familiar, en una familia, colectivo, en una comunidad, nacional y mundial. En realidad ese karma mundial que a todos nos toca un poco, pero evidentemente dependiendo de nuestros otros karmas nos afectará más o menos, eso ya lo estamos viendo. Entonces, a pesar de esas dificultades, todo eso no es más que el principio. Nosotros ya el principio ya lo llevamos un tiempo, pero todavía estamos en ese ajuste, ¿no? Y aquí cogemos una anotación que después de esto escribe Marcos, dice, pero vosotros estad en alerta sobre vosotros mismos. Esta palabra de alerta, que sí que la entendemos, alerta percepción, alerta novedad, vivir en estado de vigía interior, era repetida hasta la saciedad en los tiempos antiguos porque se sabía de esa auténtica necesidad. El hombre que vive en olvido de sí mismo, sin percibir cuáles son sus procesos psicológicos, emocionales, mentales, ese es el pasto para realmente ir detrás de todo lo que es engañoso. Simplemente tenemos que estar alertas. Esto es un trabajo difícil, ya lo sabemos. Tenemos tantos pensamientos, tantos deseos que se suceden continuamente, que a veces podemos estar un tiempo determinado en ese estado de alerta, pero es imprescindible tratar de mantenerlo, porque a un estado anímico, a un estado emocional, a unos pensamientos le suceden otros. Debemos ir sabiendo como el buen sabueso que sigue la pista y que no la abandona. No importa que nos asedie en un momento determinado, porque a ese le sucederá otro y nos dormiremos si no somos capaces de ver lo siguiente que tiene que llegarnos. Y fijaos lo que sigue diciendo.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En estos tiempos ya seréis aborrecidos. Esta palabra que, bueno, es como una traducción antigua, pero en realidad esa animadversión, digamos, esa persecución de todo tipo ya se está dando y ya se ha dado y se seguirá dando. Eso es así. Hay otros pasajes de la enseñanza de Jesús en las Escrituras en las que dice que hay determinados momentos del trabajo interior en el que es inevitable que tiene que haber cierto asedio por su causa. Su causa no es una causa externa, dogmática, no es una causa fanática, es un trabajo interior. Aquel que lo esté viviendo puede, como dicen, dar testimonio, es decir, enseñarlo en ese sentido, porque eso sí es real. Entonces, eso sí que puede ser una guía, pero evidentemente eso va a ser combatido. Así que, bueno, no nos engañemos a nosotros mismos, eso sucederá, pues, y está sucediendo de alguna manera, entonces tenemos que estar un poco alertas, precavidos para no caer en eso. Eso está escrito también, que sucederá. Existe justamente en esta vida, en estos momentos, un ambiente, ¿verdad? Esto ya yo creo que todos nos damos cuenta, en el que es el odio, el combatirse, las facciones que se polarizan en todo lo que va surgiendo. Si surge una pandemia, surgen bandos que se combaten. Si surge una corriente de opinión, surgen bandos que se combaten. En realidad, el estudiante serio de la enseñanza gnóstica, que no nos quiere decir que podamos resolver las cosas polarizándonos en los extremos, sino que tenemos que seguir el camino del medio, el camino de la comprensión. No vamos a solucionar las cosas con revoluciones como antiguamente de sangre y aguardiente externas, combatiéndolo todo superficialmente. Nosotros tenemos que saber ser comprensivos. Habrá facciones, habrá bandos, pero la gnosis no nos enseña que tenemos que estar combatiendo, digamos, en todo orden de cosas, tener esa actitud superficial acerca de las cosas que se dan externamente, sino irnos centrándose en el verdadero mensaje, ocupándonos justamente de ese despertar, de ese camino interior, y como decía la maestra Little antes, y es tener a nuestro Padre contento. Ese espíritu de tener a nuestro Padre, a nuestro Maestro interno contento, no se consigue cuando uno está en ese espíritu combativo de pelea en lo externo. Esta siempre se vive en un estado de alteración, en un estado de indignación, y eso realmente es estar polarizado. Eso es alejarnos del ejemplo, alejarnos de lo que dice. Bueno, entonces nos hacen consejos. Lo principal, ojalá, y es lo que hemos de hacer, conociendo ya los primeros pasos y las técnicas para activar nuestra conciencia interior, para ir autoconociéndonos en todo orden de cosas, es más, ir ya empezando a trabajar sobre ciertos elementos psicológicos negativos. Eso es el trabajo interior. El que esté en eso no debe preocuparse de nada. Las cosas vendrán por un lado, pasarán, irán, vendrán, pero uno se debe mantener ahí. El que está ahí, le surge una especie de confianza, de no preocupación, porque en realidad, en el momento adecuado, seremos asistidos. Esas fuerzas superiores no nos van a olvidar. Nuestro Padre interno y los maestros, en determinado momento en lo que pudiéramos tener una verdadera necesidad, nos van a ayudar. Tengamos plena confianza en ellos. Nosotros hagamos nuestra parte. Entonces no estemos llenos de miedo, no estemos llenos de preocupaciones, ¿no? Lucas nos dice en relación con esto un consejo interesante, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones
no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fijaos, una de las cualidades, uno de los aspectos que tiene el miedo es que siempre está proyectando el futuro. Y siempre está tratando de salvaguardarnos y de darnos una cierta seguridad. Y esto de estar, imaginemos, ¿no?, de que, bueno, pues alguien tiene que tener una conversación o más adelante o lo que sea, con respecto a administraciones o lo que sea, no tengamos miedo, no nos preocupemos, porque realmente si trabajamos interiormente vamos a ser asistidos. Y como dice, no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Así que esto también es interesante conocerlo. Y continúa Mateo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es palpable que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es esto de los falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos? Bueno, nosotros cuando ya desde pequeños nos hablaron de los profetas, oímos hablar de ellos, pues la mente, como casi en todo, nos prefija una imagen, una representación mental de lo que puede ser un profeta, ¿no? Y bueno, yo creo que igual un profeta lo habríamos imaginado a alguien, un señor, bueno, austero, con barba blanca, túnica, báculo, que dicta sabiduría y que habla, pero sin embargo, al final de todo, tenemos que reconocer lo real en el tiempo que toca, no las ideas preestablecidas que pudiéramos tener. Es decir, ¿quiénes son esos falsos profetas? Los falsos profetas que abundan ya por doquier son todos aquellos que buscan, digámoslo así, pues mucha gente que les siga, o que por una dieta especial vamos a encontrar la felicidad, o usted invierta en tales fondos que ya verá que bien le va allí y todo se le va a arreglar. Todos esos que tratan o buscan engañar en el sentido de que por el mundo exterior piensan que van a buscar esa especie de salvación, que nos van a quitar nuestros problemas. Los problemas no se van a quitar con que tengamos más o menos cosas materiales, solamente si trabajamos sobre aquello que nos degenera de alguna manera, nos desciende en nuestro nivel de ser. Entonces todos estos maestros lo son, imaginemos, todos esos que están saliendo, pues, que con bailes, que con modas, que con un montón de cosas, influencias en internet, por todos lados, que tienen millones de seguidores y que todos ellos confían, todos ellos están siguiendo y están siendo defraudados. Llegará el momento en que se defraudarán completamente. Realmente nadie de todos estos tiene la verdad. Pero sin embargo, está haciendo que la humanidad cree, o mucha gente, crea falsas expectativas dentro de su mundo, ¿no? El que para él está viviendo. Nosotros ya sabemos que el verdadero maestro, aquel que sí nos puede guiar, es el maestro interno. Por lo tanto, y ya estamos advertidos por estos párrafos de las Escrituras, no debemos seguir a nadie fuera. Evidentemente nosotros tenemos ahora mismo la enseñanza del maestro Samael, quien es el que nos guía, y evidentemente la de otros maestros que a lo largo de la historia pues han estado ahí con el mismo trabajo, y es realmente lo único. Nosotros no tenemos que seguir a las personas, no tenemos que seguir corrientes de moda, tenemos que irnos centrando en el trabajo interior. Bueno, y continúa diciendo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es decir, todavía queda trabajo por hacer. Todo se está sucediendo paulatinamente, entremezclándose en el tiempo, ¿no? El evangelio del reino es la enseñanza, en este caso, y sin ánimo de ningún tipo de dogmatismo, pero la enseñanza gnóstica. Es la que a nivel público y mundial puede realmente reorientar al ser humano en estos tiempos. Ese sería el evangelio, y todavía queda mucho mundo. Quedan muchos instructores que se tienen que ir formando para ir a muchos sitios de todos los países. Es decir, todavía hay mucho trabajo que hacer,
Es decir, que primero se predicará el Evangelio del Reino y continúa. Y entonces sí vendrá el fin. Es decir, todas las puertas se nos abren, todas las, digamos, la esperanza de que el ser humano, el que quiera ser salvado, al menos pueda ser seguido interiormente y ojalá salvado, escogido, ¿no? Y entonces vendrá el fin y utiliza un término que es otra de estas frases que realmente es contundente. Vendrá lo que se denomina la abominación desoladora. El término ya lo dice todo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya empieza a poner un tono serio en lo que está hablando. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí no vamos a especular, porque no se sabe qué es lo que irá sucediendo, pero está claro que si se sigue en el trabajo interior, pues igual hay que tomar ciertas determinaciones siempre en el sentido hacia adelante sin volver hacia el pasado. Este término abominación desoladora, que en las Escrituras está en varios sitios, se refiere a la ruptura del pacto santo, o lo que llamaban la ruptura de la ley del sacrificio. Tiene que ver con el auge de los aspectos de la infrasexualidad. Y eso ya vemos que realmente pues cada vez más se está instaurando por doquier en todas partes, ¿no? Y continúa: que nadie os engañe. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no os salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Si tenemos en algún momento, o vamos clarificando las cosas, va a ser más difícil, ¿no?, que esto pueda suceder, pero fijaos, no van a cejar en su empeño, incluso a los escogidos, si pueden, los cogerán, ¿eh? Realmente esa segunda venida del Cristo, que estaba profetizada, no es una venida externa, sino que es algo interno que solo van a saber reconocer los verdaderamente escogidos, es algo interior. En nuestro caso, como siempre, y como estamos dando esos primeros pasos, tenemos el recuerdo de nosotros mismos, la división de la atención, la autoobservación psicológica, el estado de alerta, la meditación, el estudio, la reflexión. Eso es lo que nos puede ir guiando para seguir en el camino correcto. Continúa, su venida será imprevista. No podremos acertar, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es un rayo que ilumina entre la oscuridad, que viene y se va. Es algo que nos puede suceder cuando menos lo pensemos. Señales del fin. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Realmente esto ya tiene que ver con un escenario apocalíptico en el que esa verticalización de los ejes de la Tierra, que no sería la primera ocasión, ya se han encontrado fósiles de animales que son del polo en el Ecuador o que son del Ecuador en el polo, a nuestras efímeras vidas, por así decirlo, aunque pensemos que son muy largas o que no se van a acabar, pero en realidad para lo que es la vida del planeta y de sus razas no es absolutamente nada. Entonces, si esto sucede, el maestro sí aclara de que habrá cierta convulsión de los elementos. El fuego, el agua, creará una serie de vapores, la atmósfera se enrarecerá, de manera que incluso hasta no se vea la luz del sol claramente, ni la de las lunas, incluso a las estrellas, ¿no? Esto ya lo decían los antiguos también. Señal del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto sí que ya lo podemos correlacionar con lo que el maestro nos habla de ese gran planeta que algunos sectores de astrónomos pues lo conocen con el nombre de Barnard, o Ajenjo, o Hercólogos, tiene diversos nombres, en el que, bueno, pues conforme se acerque a nuestro planeta, desestabilizará y acelerará esa verticalización de los ejes de la Tierra. Esa será una señal que incluso el maestro dice que se podrá ver en el cielo, ¿eh? Se verán como dos soles, ¿no? En esos tiempos, en realidad, esas fuerzas superiores que están al tanto, puesto que sí siguen el desarrollo consciente de todos aquellos que estén trabajando sobre sí mismos y que los tenga, digamos, en su visión, sí que no les costará mucho saber y escogerlos y salvarlos para darles más oportunidades. Esto, hay una parábola que es la de la higuera, que ya igual nos suena, que dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta generación es esta raza. En realidad, los brotes tiernos ya los estamos viendo. Entonces, pensemos que, bueno, pues tenemos que ocuparnos de lo que debemos ocuparnos sin extraviarnos, sin desviarnos, ¿no? ¿En qué fecha en concreto pasará esto? Bueno, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Claro, que la labor del Hijo es juntar a los escogidos, es el de la salvación, pero realmente el primer misterio, el anciano de los días, eso a lo que no tiene acceso en realidad, ese es el único que sabe. Y si es el único que sabe, puede manejar los tiempos. Los tiempos para nosotros son relativos, porque se pueden alargar o se pueden acortar. El tiempo es algo que puede manejar. Incluso en algún sitio se asegura que si los tiempos no fuesen acortados, se peligraría incluso la selección de los escogidos. Pero esto lo que nos quiere dar a indicar es que por mucho que escuchemos por ahí muchas premoniciones, muchas fechas, no hagamos caso, porque del día y de la hora nadie sabe sino el Padre. Y esto ya sí son consejos de ese tiempo para todos los tiempos y que ahora entendemos perfectamente. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y encargó al portero que velara. Bueno, la casa es la casa de nuestro Padre, la casa del ser. En realidad Él trata de dejar incólume su templo y deja a su portero, que es nuestra conciencia, que en realidad es el que debe velar, el que debe estar despierto. Velar, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Es un poco sorprendente que después de todos estos párrafos, todos los teólogos, filósofos, estudiosos no hayan hecho hincapié en qué significa esto de velar, puesto que se sabe que lo del dormir no es dormir físicamente, es un dormir psicológico. Hay que salir de ese sueño de la conciencia. Ahí aparecen esas 4 fases antiguas de los sabios, que son el anochecer, la medianoche, el canto del gallo, o a la mañana, la transición del aspecto de la oscuridad hacia la luz, pero que en cualquier momento, si uno psicológicamente está en sueño completo de la conciencia, nos pillará de improviso.
Fijaos, será como pasó en el diluvio universal, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos todos alertados, prevenidos, pero qué hilaridad establece Jesús entre el fin del diluvio, el fin de esa otra raza, de la Atlántida, y el fin que se avecina de esta otra. Es decir, la humanidad de esta seguirá combatiéndose, seguirá en sus quehaceres más o menos cotidianos, luchando por las cuestiones superficiales, con toda su energía, y realmente, como decía los libros antiguos, cuando vinieron al sacerdote de Ramu, los antiguos atlantes dijeron: Ramu, sálvanos, y él dijo: ya os lo advertí, ahora moriréis con vuestros esposas, esposos y vuestros esclavos. También en un tiempo de degeneración. Dice: y si la próxima humanidad, la próxima raza, no se hace digna de alguna manera más por lo que dan que por lo que reciben, otro tanto les pasará. En realidad, la humanidad estamos en el sentido del recibir, del que nos den, de los derechos, no de los deberes. Entonces, nosotros debemos irnos poco a poco haciéndonos más patentes en el sentido del dar, básicamente en el dar de la enseñanza, con nuestros hechos, y si fuese posible, como dicen que es lo más elevado también, pues en algún momento que así se sintiese, pues dar la enseñanza, ¿no? También nos dicen: más el que persevere hasta el final será salvo. Hay que perseverar, no es algo temporal. La figura del Salvador salvando. Entender que no nos vamos a salvar a nosotros mismos, por mucho que queramos. Eso es un papel que nos excede a nosotros. Seremos salvados, pero no nos vamos a salvar a nosotros mismos. Debemos confiar en esas fuerzas superiores, tanto, ya sabemos, ahora está muy de moda toda esta cuestión de los hermanos mayores, de que realmente no somos la única humanidad, es decir, las jerarquías, la humanidad consciente, también otras razas que se hablan, lideradas por Melquisedec, del interior de la tierra, irán a salvar a los escogidos. Pero hay muchos movimientos en los que las personas tratan de hacer planes de salvarse, y esto ya es bastante conocido, ¿no? Hacerse búnkeres, fabricarse trailers inmensos que van pululando, pero llenos de armas y de comida. Esto que puede salvarnos, ¿cuánto tiempo puede liberarnos de todas estas cosas, ¿no? Y es sorprendente cómo podemos llegar a, digamos, a dogmatizar, somatizar todo esto hasta niveles casi enfermizos y totalmente inconscientes. Nosotros trabajemos y Dios dirá, ¿eh? Entonces dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Fijaos hasta qué nivel pues se dará esa selección de los escogidos y de los que puedan salvarse, que de alguna manera podemos entender una autosalvación. ¿Cuál es esa clave? Ya la hemos escuchado todos, yo creo que la conocemos. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La humanidad y todos, pues estamos... Es verdad que tenemos que saber ser equilibrados en nuestra vida, tenemos que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No debemos levantar el vuelo sin cierto encadenamiento con la tierra, ¿no? Pero si solo pensamos en las cosas materiales y en nosotros y en nuestro egoísmo, está claro que ahí no estará la salvación. Pero el que sea generoso, el que sea sacrificado, ese sí podrá salvarse. Os vuelvo a decir: estad alerta, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, se diera la buena vida y a la vida materialista, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No nos durmamos, no pensemos tampoco que los tiempos vendrán cuando nosotros queramos, sino que tenemos que ir trabajando en cada momento. ¿Cuál es nuestra única y verdadera salvaguarda? Como dicen las Escrituras, y nosotros ya lo vamos entendiendo, es velar y orar. Y este velar y oración que debe acompañarle, San Pedro añade un poquito más: y tened entre vosotros ferviente amor, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hay un libro que igual a muchos no sonará, que se puede conseguir fácilmente, incluso por internet, que es El vuelo de la serpiente plumada, con enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús están dispersadas en distintos libros y en distintos, sabiéndolos encontrar. Dice: velad y orad fue la herencia que Cristo dejó a los audaces, a los valientes. Velar es hacerlo todo despierto. No podríamos hacer las cosas despiertas sin la íntima recordación de nosotros mismos, de momento en momento y de instante a instante. De otra manera, seguiremos esa corriente engañosa que parte de nosotros mismos, realmente ante la cual estamos en indefensión. El Maestro solamente nos da esta herramienta, aparte de otros trabajos, pero en el orden cotidiano es la íntima recordación de nosotros mismos. Es difícil, pero es lo que hay que hacer. Nadie dijo que las cosas que valen fuesen fáciles. Orar, nos dice el libro, es sentir un ardiente deseo de ser. Orar no es repetitivamente, pues recitar mecánicamente, ya sabemos, las oraciones y esperar. Bueno, podríamos decir que menos es nada. Si ni siquiera hacemos eso, pues ya todavía mucho peor. Pero en realidad es reflexionar, es en silencio tener la presencia del ser en nosotros. Él sabe de nuestras necesidades. Él sabe lo que debe darnos para bien nuestro siempre, aunque nosotros no lo sepamos entender, pensemos que no nos agrada, pero en realidad debemos de ser resignados con lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero orar es imprescindible, y más en estos tiempos, acompañado con el estado de alerta. Sin esas fuerzas superiores internas tampoco podemos hacer nada. Y dice algo muy interesante: mas quien ore y quien vele, aun cuando lo haga de un modo imperfecto, como puede ser nuestro caso, recibirá generosa ayuda y habrá de aprender a recibirla también generosamente. La ayuda está aquí y ahora. Así que pues centrémonos en lo que nos indican las Escrituras, que es velar y orar, sabiendo que hay muchos escenarios, eventos que probablemente busquen desviarnos, extraviarnos, pero nosotros tenemos que seguir en esa senda. Así que nada más, lo dejamos aquí por hoy, por este ratito. Simplemente, pues como siempre, agradeciendo sobre todo a los maestros, que gracias a ellos pues se pueden dar estos eventos, gracias a ellos tenemos conocimiento de lo que hay que hacer, gracias a ellos podemos entender lo que nos dicen las Escrituras. Así que nada más, gracias por vuestra paciencia y